Rindiendo Cuentas. Un espacio informativo de la fracción legislativa del partido Accesibilidad sin Exclusión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entramos a nuestra etapa de entrevistas aquí en su programa Rindiendo Cuentas el día de hoy con la diputada Rita Chávez Casanova para hablar de un tema muy importante. Doña Rita, el día de ayer se aprobó acá en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, una ley que prohíbe o que más bien regula el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud. Un logro de la Comisión de Asuntos Sociales, de donde fue dictaminado este proyecto, un proyecto que realmente los costarricenses estaban esperando desde hace bastante tiempo. Buenas tardes, Denise, y buenas tardes a toda esta audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bueno, sí, realmente yo creo que ayer el logro más bien lo obtuvo la sociedad costarricense por al fin contar con una legislación acorde a las necesidades que en este momento el país presenta respecto al consumo del tabaco en los costarricenses. Doña Rita, hablando de cosas específicas de esta ley, para que las personas que nos escuchan se puedan y que nos ven se puedan dar cuenta, ¿cuáles son los principales logros que usted podría enumerar dentro de esta ley? Bueno, lo más importante es que esta ley, más que ser una simple regulación o una ley que busca impuestos, es toda una estrategia para minimizar el consumo de tabaco en los y las costarricenses. Muy simple, viene dentro de la misma ley toda una intención de hacer campañas de prevención a través del Ministerio de Salud y del IAFA, el Instituto Costarricense de Farmacodependencia. Además de eso, por supuesto, puntualizar en cuanto a la regulación y en el comercio de tabaco en Costa Rica, muy importante. Ya Costa Rica había firmado el convenio marco, pero era necesario contar con una ley de implementación, si se puede decir así, para poder verdaderamente hacer cumplir lo que el convenio marco escribe en general. De la ley podemos rescatar muy importante la regulación y prohibición de publicidad desde muchos aspectos, no solamente en la propaganda en medios de comunicación, sino también en la prohibición de rótulos o el que se promocione tabaco o productos de tabaco por medio de regalar productos a los usuarios. Además de la prohibición en ese sentido, también por supuesto uno de los puntos más importantes es el hecho de que a través de esta ley vamos a tener recursos frescos para entrar en materia de control del tabaco. Desde varias perspectivas tenemos 20 colones de cigarrillo que por fin son los que hemos concretado en esta ley. Con esos 20 colones por cigarrillo estamos hablando de que vamos a hacer una recaudación muy interesante que nos puede beneficiar en estos sentidos. Un poco el desglose de estos 20 colones. Claro, eso es lo más importante. Esos 20 colones van distribuidos en un 60% que va a la Seguridad Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social, un 20% que va para el Ministerio de Salud, un 10% para el IAFA y un 10% para el ICODER como un aporte de este proyecto de ley al deporte. ¿Qué es lo más importante a rescatar de estos aportes? El 60% de la caja son básicos y necesarios para la seguridad y la salud costarricense. La Caja Costarricense de Seguro Social, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, gasta cerca de 75 mil millones al año solamente en intentar recuperar la salud de los costarricenses víctimas del consumo del tabaco. Pues lo mínimo que podía hacer una nueva legislación en este sentido era precisamente recaudar ese porcentaje de necesidad, porcentaje económico que necesita la caja. Estamos precisamente garantizando cerca de los 70 mil millones que necesita la caja con ese 60%, luego hacer una estimación de la recaudación formal de impuestos productos de la venta de cigarrillos. Luego los 20% del Ministerio de Salud, por supuesto que es muy importante porque es el Ministerio de Salud el encargado de fiscalizar que se cumpla la ley y que se fiscalice todos los mandatos estipulados en esta ley. Ni qué decir del IAFA, que por supuesto quisiéramos incluso haberle dado más recursos. Un 10% no es suficiente para la labor tan importante que hace el IAFA y para todas las que de aquí en adelante se le van a encomendar. Y el 10% del ICODER como un aporte al deporte costarricense en promoción del deporte para no permitir que sigan siendo víctimas del consumo del tabaco los jóvenes de este país. Ese es uno de los aspectos más importantes de la ley. Y por supuesto uno de los puntos que más tuvo en vilo esta discusión fue el hecho de la prohibición de fumado en ciertas áreas. En eso podemos decir que queda muy claro que en Costa Rica se le da
prioridad a la salud pública. Perdón, antes de pasar a este tema tan importante, el tema de espacios libres de humo, ¿por qué 20 colones y no 100 colones, doña Rita, como se había planteado en un principio? Bueno, es precisamente ese esfuerzo de consenso que se llevó a cabo en la Comisión de Sociales que dio la única viabilidad de posibilidad es los 20 colones. En un principio sabíamos que con 100 colones hubiésemos tenido mayores recursos, pero la oposición y la posibilidad de no contar con el apoyo de todos los señores y señoras diputados en vista de un impuesto tan alto de repente hubiese dado al traste con la propuesta de ley. Incluso hay gente que todavía no está conforme con los 20 colones, aunque otros quisiéramos 100. Lo más interesante aquí es que el tope que nos hizo llegar en este momento a 20 colones fue precisamente el garantizar que salga de la ley el 100% para la seguridad social costarricense, para la caja. Hablando de este impuesto, el día de ayer se trató de modificar un poco el impuesto tal y como se había aprobado en la comisión. Se tuvo que hacer un trabajo bastante fuerte por parte de los mismos miembros de la comisión para que no se diera esta rebaja al impuesto, esta modificación. Por supuesto, el día de ayer hubo una última pugna bastante fuerte respecto a ese tema del impuesto. Dichosamente lo ganamos luego de haber insistido en la necesidad de contar con los recursos, no solamente en la caja, sino para la misma ejecución de la ley en el Ministerio de Salud. Era muy incoherente pensar que en lugar de 20 colones, 5 colones, o sea, una cuarta parte de lo que estamos pensando recaudar, porque realmente a quienes íbamos a afectar precisamente era al pueblo costarricense y a la poca efectividad de poder aplicar una ley con tan pocos recursos. Hablando de índices, ¿cuántas personas tal vez atiende la Caja Costarricense de Seguro Social por año con enfermedades asociadas al consumo del tabaco? ¿Cuántas personas mueren, por ejemplo, también? Estamos hablando que los índices son muy altos, hay población afectada por el consumo de tabaco, niños, adultos mayores y demás. Pero estamos hablando, y quizás esta sea la cifra más interesante para ilustrarlo, cerca de 2 personas mueren al día en Costa Rica. Es una cifra muy alta para pensar que simplemente es por el consumo del tabaco. El Ministerio de Salud se va a encargar de hacer campañas contra el consumo del tabaco. Le queda la tarea al Ministerio de Salud y al IAFA, por supuesto, toda una tarea de prevención, no solamente a nivel de medios, sino también a través de una estructura que se quiere implementar a través del mismo Ministerio de Educación. La educación debe iniciar desde los niños muy pequeños, concientizándolos de la necesidad de entender que el tabaco es muy nocivo para la salud y que en sí equivocadamente lo hemos visto como una forma de socializar, pero lamentablemente una forma de socializar con efectos nocivos para la salud. Hablemos de estos espacios libres de humo, doña Rita, un poco. En este momento hay resistencia de la Cámara de Restaurantes por el tema de que ya no se va a poder consumir dentro de los locales. No se pusieron espacios específicos para que personas que consumen tabaco puedan hacerlo dentro de estos locales. Un poco tal vez en torno a esto, doña Rita. Esto es una de las discusiones que más han enfrascado este proceso de aprobación de la ley. Y aquí lo que hay que ser claro es decir, escuchamos todas las posiciones de las señores de la Cámara de Comerciantes de Costa Rica y la Cámara de Restauranteros. Sin embargo, lamentablemente acá lo que hay que tener claro es, tomamos la decisión que nos decía cuál era la prioridad era la salud pública. En algún momento se bastanteó la posibilidad de tener cabinas de no fumado, pero esa sí era realmente un error, porque el hecho de imponerle al comercio costarricense, dígase pequeños y medianos empresarios, sodas pequeñitas, el construir una cabina de no fumado como corresponde, realmente eso sí incurría en un gasto muy alto que de repente podía ser una incomodidad más allá de la que están sintiendo en este momento los señores dueños de los restaurantes. Aquí lo más importante es que tienen que entender que esto no pasa en Costa Rica, esto ha pasado en todos los países y la cultura de los diferentes países se ha ido ubicando según esa regulación y simplemente está la acera para fumar y dentro pueden estar las personas que son una mayoría no fumadores respirando aire puro. No es jamás colocando en las terrazas, que es el espacio más agradable quizás de los restaurantes, porque entonces le daríamos la prioridad a los fumadores y dejaríamos a los niños y a las personas no fumadoras con la imposibilidad de poder disfrutar de estos espacios. Sin sabores de esta ley, doña Rita, para usted. Sin sabores de esta ley, bueno,
quisiéramos una mayor recaudación, quisiéramos, y estoy segura que ese será una siguiente meta para el país, es llegar a regulaciones como las que se están planteando en este momento en Chile o en otros países, donde incluso va más allá los espacios públicos como parques, espacios públicos abiertos que en este momento no están quedando libres de humo en Costa Rica, en otros países ya se está buscando liberarlos del humo. Un poco eso. Sin embargo, además de los sinsabores, realmente muy agradecida con el proceso de la discusión final, agradecida con los señores y señoras diputados que de alguna manera, aunque no estaban de acuerdo, permitieron que se saliera avante con esta ley, y es por eso que incluso hemos insistido en la necesidad de blindar la ley al final para verdaderamente que este trabajo y este esfuerzo de años se concrete en una ley que tenga vida útil para los costarricenses. Se va a blindar a través de un recurso, de una consulta de constitucionalidad en la Sala Constitucional. Por supuesto, hay algunos, y es importante para mí dejarlo claro el día de hoy, hay algunos que están en desacuerdo desde que les parece una desautorización por parte de los señores diputados pedirle consulta a los señores magistrados, pero no se trata de eso. Hay que entender una realidad costarricense, que cualquier cosa que le incomode a cualquier costarricense va a ir a la Sala Constitucional. Además, es un procedimiento válido que se utiliza en la Asamblea Legislativa precisamente para resguardar todas aquellas aspectos de constitucionalidad que de repente, por no ser nuestra especialidad, se puedan ir. No es este caso. Yo he insistido muchísimo en que la manera de insistir en esta consulta es simplemente por brindar la ley, porque no queremos que luego de que sea ley se venga abajo en todo o en parte del articulado. Sin embargo, creemos y tenemos confianza de que los señores magistrados tienen claro el principio de la vida tutelado en la Constitución de Costa Rica, y por supuesto quienes dicen que el derecho a fumado, ya sea en áreas de restaurantes o el simple hecho del derecho a fumado, debería ser respetado, tienen que entender que cuando hay dos derechos y se tienen que ponderar esos derechos, tenemos que recurrir a entender que debe prevalecer el derecho que persigue el bien mayor, el derecho que persigue el bien común. Y en este caso, por supuesto, no hay duda, no puede ganar el derecho de los fumadores versus el derecho a la vida, el derecho a la salud de una mayoría de costarricenses. Por último, doña Rita, ya estamos llegando al final de este programa Rindiendo Cuentas. El tema del contrabando, una preocupación que usted ha externado. Claro que sí. A diferencia de la mayoría de los diputados que están a favor de esta propuesta de ley, yo sí coincido que las medidas que puedan traer la nueva ley puedan no solamente permanecer, sino aumentar el contrabando que ya tiene Costa Rica. ¿Soluciones? Pero aquí lo importante es no ir en detrimento de una ley que persigue prioridad salud pública, sino más bien construir otra regulación, ya sea a través de la revisión de lo existente en policía fiscal, en materia de control aduanero, o si de ser necesario contar con más herramientas legales, entonces pues por supuesto tener el acompañamiento de una nueva iniciativa de ley que pueda ayudarnos en este sentido. No tiene para nada sentido ir en contra de una ley que persigue salud por contrarrestar el contrabando. Tenemos que aparte perseguir. Costa Rica es víctima del contrabando no solo en tabaco, Costa Rica es víctima del contrabando en licores, en electrodomésticos, en artículos electrónicos. Bueno, entonces tenemos que entrar en esa materia, incluso protegiendo a los al comercio formal en Costa Rica, pero no en detrimento de la salud de los costarricenses. Doña Rita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tal vez un comentario final con respecto a esta ley. Bueno, yo agradecerle al pueblo costarricense que ha insistido en la prioridad de darle recursos a la salud pública y por supuesto de darle prioridad a la salud pública. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doña Rita, y muchísimas gracias a usted también que escuchó su programa Rindiendo Cuentas.